Esta semana vamos a estar hablando acerca de los dos misterios. A ver, permítanme. Vamos a cerrar esto. Ahí va. Básicamente vamos a estar hablando acerca de la historia de redención, toda la semana. Pero esta es una semana especial, es una semana de oración. Créanme lo que más que nada nos vamos a estar reuniendo como iglesia para estar orando juntos. Aparte de que vamos a estar estudiando la historia de la redención básicamente. No va a haber profecía todavía, la profecía comienza como ahí de la mitad de la semana más o menos, cuando ya empezamos a hablar de asuntos proféticos. Especialmente vamos a hablar del tema de Armagedón, que regularmente lo damos en 4 partes, lo vamos a tener que dar en 2 o 3, tratando de hacer que podamos completar toda la serie. Pero esta mañana vamos a hablar del inicio, lo que vamos a llamar el misterio de iniquidad. Y para que tengamos una idea general de lo que vamos a estar hablando durante esta semana, vamos a ver este corto video, que es básicamente un resumen de todo lo que vamos a ver esta semana. ¿Tengo sonido? Vamos a ver, ahí va. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué en este mundo pasa lo que pasa? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios ha tardado tanto en cumplir con sus promesas? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Cuáles son las razones detrás del sufrimiento? ¿Cuál es la razón por la cual Dios escribió este santo libro? ¿Por qué estamos aquí tú y yo sentados? Todo esto es parte de las preguntas que los seres humanos tenemos. La principal pregunta es esta enfermedad que tenemos todos nosotros, que se llama pecado, una enfermedad mental, una enfermedad mortal. Desgraciadamente tiene solución. Podemos de alguna manera sobreponernos a esta situación. Hay esperanza para nosotros. Podemos ser transformados, podemos ser sanados. Todas esas respuestas vienen a través del estudio de lo que llamamos los dos misterios. El misterio de iniquidad por un lado, y en su contraparte el misterio de la piedad o el misterio de la bondad que Dios ha manifestado para con todos nosotros. Al hablar de la iniquidad, porque este es el inicio de todo, ¿dónde comenzó la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad en realidad? ¿Qué es el mal? Tenemos que buscar todos un versículo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 12, donde se menciona por primera vez la palabra
Misterio de iniquidad, porque la iniquidad es un misterio en realidad. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12, obviamente no lo vamos a leer todo en esta hora, vamos a leerlo solamente hasta el versículo 7. Dice, no se engañe nadie en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque no va a venir Jesús sin que primero venga lo que él llamó la apostasía, que esta semana vamos a hablar un poquito acerca de esa apostasía. Y se va a manifestar el hombre de pecado, que también vamos a hablar del hombre de pecado. El hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿No os acordáis que cuando todavía estaba con vosotros ya les decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando, de acuerdo a lo que dice San Pablo, lo que él llama el misterio de iniquidad. Solamente espera que sea quitado de en medio lo que ahora le impide, y luego se va a manifestar aquel inicuo. El apóstol Pablo te habla acerca de lo que él llama un misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad está detrás de todo lo que está ocurriendo en este planeta. El misterio de iniquidad es el autor prácticamente de todo lo que está pasando. ¿Y qué cosa es la iniquidad? ¿Qué cosa es el mal? No confundamos, Satanás no es el mal. Lucifer no es el mal. De acuerdo a la palabra de Dios, el mal es una ciencia, es un conocimiento. Acuérdense, la palabra de Dios nos dice, el libro del Génesis, el árbol que se encontraba en el huerto no se llamaba el árbol del mal, se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El mal es una ciencia, es un conocimiento. Ahora, la pregunta es, ¿el mal en realidad puede ser destruido? Esa es una pregunta difícil. El mal no puede ser destruido como conocimiento, pero sí va a ser destruido como practicado, porque ya no va a existir ningún ser que lo practique nunca más. Pero el mal es un conocimiento, es una ciencia. Tiene que ver con conocer, saber algo. Y obviamente nadie lo había practicado, nadie había utilizado el mal. Sabemos que Dios conoce el mal. Recuerden que cuando el hombre pecó, dice, es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea, Dios también conoce el mal, Él sabe. Él conoce todo lo que tiene que ver con el mal, es una ciencia y Dios la conoce. Ahora, que la practican, solamente sabemos que Dios no practica el mal. Pero el mal es una ciencia, es un conocimiento. Tú y yo practicamos el mal. Y tú y yo conocemos el mal, pero no lo conocemos a fondo. Dios nos ha dicho cuál es el final del pecado. Y si tú te pones a analizar cualquier pecado, el que practicas, el que te gusta, el que otros hacen, finalmente vas a llegar a consecuencias que el final del pecado finalmente es destrucción, es muerte. Ahora, el primer ser, de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que vamos a estudiar, en practicar el pecado, fue un ser no de esta tierra, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo podemos entonces definir a lo que sería el misterio de iniquidad? Si la Biblia nos dice que el mal es un misterio, ¿qué cosa sería ese misterio de iniquidad? Vamos a decir, la definición del mal o del misterio de iniquidad es en realidad el desarrollo de la rebelión. La rebelión que comenzó en el cielo, que ahorita vamos a hablar de eso, la rebelión que comenzó en el cielo y comenzó a desarrollarse, que fue desarrollándose en la tierra y comenzó a tener una serie de engaños. Todos los engaños que conforman el mal se convierten en lo que llamamos nosotros el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad son engaños y como tales, al principio tal vez tú y yo no nos damos cuenta que estamos siendo engañados o tal vez no nos damos cuenta que eso que está delante de nosotros es un engaño. Por ejemplo, hoy en día te vas a encontrar a una gran cantidad de denominaciones cristianas. Por no decir todas, vamos a decir la gran mayoría de estos movimientos en realidad forman parte del misterio de iniquidad, son engaños.
Son movimientos engañosos. La Biblia le llama el falso profeta. En algún momento durante esta semana vamos a hablar acerca de ese falso profeta. Falso profeta no es exactamente una persona, sino va a referirse a varios falsos profetas, falsas iglesias que forman parte del misterio de iniquidad. Nos encontramos a un hombre de pecado, a un inicuo al cual el Señor va a matar con el resplandor de su venida, que también forma parte del misterio de iniquidad. Nos encontramos a una primera y a una segunda bestia que también forman parte del misterio de iniquidad. Y hay una gran cantidad de otros engaños. El espiritismo moderno, dentro de otros muchos y diferentes variedades de engaños. Todos estos engaños forman parte de lo que vamos a llamar el misterio de iniquidad. Así que es el desarrollo de la rebelión desde que inició en el cielo y los engaños que la conforman. Vamos a hablar de dónde inicia todo esto. Sabemos entonces que al ser una ciencia, el mal, pues no podemos decir que tenga origen. El mal, al ser un conocimiento, es simple y sencillamente un conocimiento, así como lo es el bien, así como lo es cualquier otra ciencia, así como es la física, la química, la biología, es un conocimiento, también el mal es un conocimiento. Ahora, lo que sabemos de acuerdo a la palabra de Dios es que el primer ser que practicó la ciencia del mal no fue precisamente un ser de la tierra. Y estamos hablando acerca de un ser que habitaba en el cielo. En el planeta capital, y quiero aquí hablar un poquito acerca del planeta capital, es el mundo en el que Dios habita, se le llama el Monte de Sión. ¿Cómo dije que se llama el planeta capital? Para eso van a abrir sus Biblias, vamos al libro de Hebreos rápidamente. Hebreos capítulo 12. Donde el apóstol Pablo nos habla de una Jerusalén que no se encuentra en la tierra, sino allá arriba en el cielo, en lo que se llama el Monte de Sión. Dice el versículo 22 en adelante, Hebreos 12, 22 en adelante, pero os habéis llegado, dice él, al Monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la que está en el cielo, a la compañía, dice él, de muchos millares de ángeles. Y el versículo 23, y a la congregación o a la asamblea de los primogénitos que están alistados en el cielo, y a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos creados perfectos. Entonces San Pablo nos dice que hay un lugar que se llama el Monte de Sión, donde está la Nueva Jerusalén, donde hay una asamblea de representantes. Los primogénitos son representantes de los mundos creados perfectos, nos dice allí. Y esta asamblea podría ser, vamos a decir así, el asiento del gobierno del universo. Todos los representantes de todos los mundos creados por Dios han sido enviados a ese lugar. Y en ese lugar se toman las decisiones que atañen a todos los planetas que Dios ha creado, todos los mundos que Dios ha creado. Ese planeta capital, que la Biblia le llama Monte de Sión, es el lugar donde Dios vive. Ahora, cuando nosotros estudiamos acerca de Dios, nos vamos a encontrar algo interesante acerca de Dios. Y es aquí donde quiero hablarte un poquito acerca de Dios. Cuando comencé a predicar esta serie, déjenme decirles que esta serie no tiene el propósito de defender el misterio de la divinidad. O sea, no tiene el propósito de hablarte de cómo es Dios, qué cosa es Dios. No tiene el propósito de defender la Trinidad. La palabra Trinidad no viene en la Biblia. La Trinidad es un término inventado por los seres humanos para hablar de un misterio de la divinidad en el que aparenta haber un solo Dios manifestado en tres personas. Ahora, ¿qué cosas son ellos? ¿Cómo funciona este asunto? No es el propósito de esta serie hablar de eso. Pero les digo que cuando comencé a predicar esta serie, de hecho fue creo la primera vez que hablé de eso, me estaban filmando por allí y desgraciadamente muchas de las cosas que yo predico, nomás la predico a internet inmediatamente. Y recuerden que internet no es un filtro en el cual hay miembros de iglesia adventista, es un filtro donde están todo tipo de creencias y se encuentra todo tipo de personas.
Y entonces yo menciono muchas cosas basado en la fe y en las creencias y en el trasfondo y en la base de doctrinas que ya tenemos como miembros de la Iglesia Adventista. Pero entonces cuando yo presenté esto por allí, me he encontrado por ahí algunas personas que comienzan a atacar precisamente lo que yo dije en esa serie. Y es demasiado injusto porque este sermón no tiene la finalidad de demostrarte ni hablarte de la divinidad. Pero muchos toman y dicen, miren ahí, empiezan a criticar. No estoy hablando, si quieren hablar de la divinidad, tendría que darles una serie, en la que yo tengo una serie donde hablo de la divinidad, le llamo el misterio de divinidad, y ahí les puedo hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahí sí ahí se pueden poner a criticar lo que estamos diciendo, a ver de qué, ahora sí, de qué palo salen más correoso. Pero ese es el punto. No tengo el propósito ahora de defenderte la divinidad, pero sí te quiero hablar acerca del origen. El origen. Y quiero que entiendan la palabra origen. Si le vas a hablar en hebreo, va a ser la palabra Bereshit, que es lo que nosotros encontramos en Génesis. Génesis se llama Bereshit, quiere decir el principio. Pero si lo vas a poner en términos griegos, va a ser la palabra arjé. En arjé, tes gemera, es prostondeón, que quiere decir en el principio, en el origen, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y estoy hablando de San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Cuando el apóstol Juan te habla del origen, te está hablando del origen sin tiempo. No hay posibilidad de algo antes de esa época. O sea, es como si San Juan te estuviera diciendo, cuando todo empezó, no existía el universo. Los ateos creen que venimos de un Big Bang. Todo explotó. Hubo una explosión allá en las épocas sin fin, en la eternidad, en algún momento, cuando todo empezó con una explosión. Ellos le llaman el Big Bang. Ahora, si tú piensas en ese origen, vas a pensar que explotó y pues no tiene ninguna razón. Una explosión no tiene orden. Una explosión no tiene ningún factor de acomodarse, simple y sencillamente una explosión y las cosas salen volando sin dirección, sin sentido. Esa es la idea que tienen los que creen en el Big Bang, los que no creen en Dios. Pero nosotros que creemos en Dios sabemos que el origen es Dios. El origen de todo lo que existe es Dios. Y creemos en un origen organizado, creemos en un origen que tiene sentido, que tiene razón de existir, que tiene un propósito. Y podemos ver evidencias de diseño inteligente por todas partes. Hay una inteligencia detrás de la existencia, hay una inteligencia detrás de la organización. Y cuando nosotros entendemos esto y lo creemos a través de la fe, sabemos que el origen es Dios. Ahora, si nos vamos entonces al origen, cuando no existía nada, cuando no había nada, lo único que existía era Dios. Y eso es lo que dice Juan. En el origen, en arjé. Y quiero que entiendan, querido hermano, no hay un tiempo atrás de eso. No hay. Sáquense eso de la cabeza, testigos de Jehová, por favor, sáquenselo de la mente. No hay algo, no hay un tiempo antes de arjé. No existe. Así que eso es algo bien importante. En arjé tes gemera. Quiere decir, en arjé genjologos, perdón. En arjé genjologos, que quiere decir, en el principio ya existía la palabra. En el origen, no hay tiempo antes de eso. No existe un tiempo antes de eso. En el origen ya existía la palabra. ¿Y por qué enfatizo tanto eso? Porque esa palabra, de acuerdo a San Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de Jesús, estamos hablando simple y sencillamente de ese ser que ya existía en el origen, de un ser que no fue creado y que tampoco había la palabra. Ellos dicen, no, es que
es que Jesús estaba dentro del Padre. Ahora te vas a encontrar a un grupo separatista de la iglesia, infame, terrible, de verdad, en el cual te presentan y te dicen, no, es que Jesús es engendrado y el Espíritu Santo no existe. Te dicen que solamente hay dos, te dicen que es el Padre y te dicen que es el Hijo. Te digo, no tengo el propósito hoy de darte todos los argumentos a favor. No es mi intención defender en este momento el asunto de qué cosa es el misterio de la divinidad. Pero sí quiero que entiendan que en el origen ya existían, ahí estaban. Estos tres miembros, no digo tres dioses, eso es incorrecto, son tres personas. Un solo Dios, tres personas. Cuando tú dices son tres dioses, estás equivocándote terriblemente. Es un Dios, son tres personas. Y eso debe quedar bien claro en la mente de todos los que entendemos este asunto así. Muy bien. En el origen, dice la palabra de Dios, en el origen ya existía la palabra. Y luego dice que esa palabra que ya existía estaba con Dios. Genjologos tes pros ton deon, que quiere decir, y la palabra estaba con Dios. No dice estaba dentro de Dios y tampoco dice estaba en Dios. Porque si fue engendrado, alguien decía, bueno, cuando yo estaba en el vientre de mi madre o cuando estaba en mi madre, ahí te está refiriendo que tú estabas adentro de tu mamá. Pero cuando tú dices que estabas con tu mamá, estás diciendo que estás al lado, junto. Y eso es algo que debe quedar bien claro. No es lo mismo con que en. ¿Sí les queda eso bien claro? Nunca va a ser lo mismo con que en. Estoy en la iglesia a decir, o estoy con la iglesia. No es lo mismo decir estoy en o estoy con. No es lo mismo. Así que cuando te dice que en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios, ahí están los dos. Ninguno de los dos le da origen a nadie. No hay ningún momento en el que el Padre esté solo sin el Hijo. Entonces, ¿por qué se le llama el Hijo? ¿Y por qué se le llama engendrado en la Biblia? Porque hay un desarrollo, queridos hermanos. Ese hijo fue engendrado en la tierra. Y ese hijo se le llama hijo porque tomó la posición de ser hijo. Es como si en la eternidad se pusieron de acuerdo. Es como si en la eternidad se hayan puesto de acuerdo los que son iguales, las tres personas, para ver quién va a hacer qué. De qué manera nos vamos a poner, qué vamos a hacer para que los seres del universo que vamos a crear, todavía no existía nada, de alguna manera tengan una comprensión de lo que somos nosotros, lo que Dios es, cómo podemos entenderlo. Si así como se han manifestado, no llegamos a entenderlo y todavía nos estamos peleando por esos asuntos. Y eso que tomaron ellos la disposición de hacerlo, que dicen, no, es que el Espíritu Santo no está por ningún lado. Bueno, es que Jesús dijo que al Espíritu Santo nadie lo ha visto ni lo conoce. Lo dice ya en San Juan capítulo 14, al hablar acerca del Espíritu Santo, el gran desconocido, el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, y él dice, miren, no los voy a dejar solos, voy a ir con el Padre y le voy a pedir que les mande a otro consolador para que se quede con ustedes para siempre. Voy a hablar con el Padre, yo, el Hijo, el que estaba con él en la eternidad, yo voy a hablar con el Padre y le voy a pedir que les mande a otro, obviamente otro que no soy yo y que no es él, a otro, para que se quede con ustedes para siempre. Y ese es el Espíritu Santo al cual nadie lo ve ni lo conoce. ¿Y por qué no lo conocen? Pues porque no lo ven. Pero Él estará con vosotros y ustedes lo van a conocer porque va a estar con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Pero bueno, por eso es que digo, eran tres en la eternidad. En la creación vas a encontrar al Espíritu moviéndose sobre la haz del abismo. Se pusieron de acuerdo. ¿Quién va a hacer qué?
¿Quién va a ser el que va a mostrar la autoridad del Todopoderoso? ¿Quién? El Padre. ¿Quién va a ser el que se va a relacionar, que entendamos que es como si fuera uno de nosotros, y te vas a encontrar que alguien fue ángel en algún momento y andaba entre los ángeles y caminaba con ellos? Tanto así que los ángeles llegaron a creer que era igual que ellos. Y ese mismo es el que se hizo humano y andaba entre nosotros y llegamos a pensar que era igual que nosotros. Y hay otro que tiene que hacer la función de estar en todas partes, pero al estar en todas partes y al ser omnipresente, nadie lo puede ver. Y por lo tanto nadie lo va a conocer, pero ahí está. Y qué bueno que es así, porque si no, no podría existir el libre albedrío. ¿Te imaginas si pudiéramos ver a Dios en todas partes? Todos nos portaríamos muy bien, porque ahí está Dios, ahí está Dios. Pero como es invisible, no lo ves. Pero ahí está. Cuando estás a punto de hacer algo malo, no escuchas una vocecita. No es una vocecita, pero es algo que te viene a la mente y te dice, no. Y no nos damos cuenta que ahí está Dios. ¿Te imaginas si Él estuviera manifiesto? Lo veríamos claramente ahí, al lado, ahí. Nadie se portaría mal, no tendríamos libre albedrío. Así que Dios tiene que manifestarse de diferentes maneras. El que no se ve, el que se ve, pero no lo puedes ver. Y el que lo ves y anda contigo y piensas que es igual que tú. Interesante, se pusieron de acuerdo en la eternidad. Ahora, pongámonos en el lugar del Padre. El Padre es amor, así como Jesús es amor y así como el Espíritu Santo es amor. Son tres personas y de acuerdo a lo que Jesús dijo, somos iguales. Somos lo mismo. Cuando Andrés le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo a Andrés, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a quién. Y cuando vimos a Jesús, dice, el Verbo se hizo carne, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entendemos cómo es el Padre. Así como Jesús es, así es el Padre. Y así como Jesús es el Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso, porque son iguales. Son iguales. Algún día la hermana Juárez le preguntó a Jesús, ¿cómo es el Padre físicamente? Tenemos curiosidad. Y Jesús le dijo, pues así como soy yo. Así. Nada más que al Padre nadie lo puede ver. La Biblia dice que habita en fuego inaccesible, en luz inaccesible, y su presencia es fuego consumidor. Ahora pongámonos en el lugar del Padre. ¿Ustedes creen que a Jesús le gusta estar al lado de sus criaturas? ¿Cómo era Jesús? Ahí al lado de nosotros, sentado, comiendo con nosotros, caminando con sus discípulos, cargando a los niños en sus brazos. Ese es Dios. A Dios le encanta estar con sus criaturas. Le gusta caminar con sus criaturas. El Espíritu Santo está a nuestro lado. A nuestras espaldas oímos una voz que nos dice, este es el camino, anda por él. El Espíritu Santo, aunque no lo vemos, anda aquí. Gloria a Dios por eso. Pero ahora ponte en el lugar del Padre. El Padre es fuego consumidor. El Padre habita en luz inaccesible. Nadie puede acercarse al Padre. Nadie lo puede ver. Nadie se le puede acercar ni lo puede tocar. ¿Por qué? Porque Dios los destruye. Y esa es la posición para que el universo entienda que Dios es todopoderoso, es inaccesible. Jesús vela su gloria y se manifiesta como uno de nosotros. Y algunos tienden a no tomarle respeto, tanto así que hubo una rebelión en el cielo porque Jesús se manifestó así. Y se manifestó así en la tierra y estuvieron dispuestos a crucificarlo, porque lo veíamos como uno de nosotros. Por eso era necesario que Dios se manifestara como lo que es, todopoderoso. Porque las criaturas no podemos entender a Dios. Y quiero que entiendan que todo el problema comienza en la manera en la que Dios se manifestó a nosotros. Dios se manifestó de esta manera porque no había otra manera de manifestarse. Y ahí es donde comienza el problema. El Padre se quiere acercar a nosotros, pero no puede. Entonces se les ocurre una idea, y esa idea está en la Biblia bien claramente. Dios creó, el Padre específicamente, o por la necesidad del Padre o por lo que el Padre quería hacer, se creó a una especie de seres, a unos seres diferentes a todos los demás.
Unos seres, ¿qué puedo decir? Te lo voy a decir en términos Arturo Quintero. Super, extra, archi, recontra, extremadamente, superlativamente, increíblemente, groseramente, archi, extra, recontra, poderosos. Tan poderosos que pueden tolerar la presencia del Todopoderoso. No son muchos, son poquitos. ¿Cuántos son? No me pregunten, no sé. Si a ustedes les interesa la tradición, te voy a decir la tradición, lo que dicen los hebreos. Pero los hebreos te dicen muchas patrañas, así que no les creas tampoco. Los hebreos dicen que son 7, solamente 7. ¿Quién sabe? Ahí te los dejo. Hasta les ponen nombres, pero bueno, esa es otra. No te voy a decir los nombres. Pero ellos les ponen 7. Estos seres especiales, creados especiales, ahí en el planeta capital, fueron creados con la única encomienda de cubrir al Padre. ¿Qué dije que van a hacer? ¿Por qué? Porque el Padre quiere estar cerca de ti lo más que se pueda, pero su presencia es fuego consumidor. Si se te acerca a ti o se me acerca a mí, me destruye. Él habita en luz inaccesible, no es accesible para ningún ser la luz en la que el Padre habita. Así que el Padre creó a unos seres distintos. Y estos seres son, ya te dije, cómo son poderosos. Acuérdense, super, extra, archi, recontra, groseramente poderosos. Su presencia es increíble. Estos seres fueron creados para tolerar la presencia del Padre. ¿Qué hacen? Tienen alas. Los querubines, de acuerdo a la palabra de Dios, como puedes ver allí, tienen 4 alas. Y los serafines, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tienen 6 alas. Ahí puedes ver los diferentes versículos. Por ejemplo, allí te habla acerca sobre los querubines. Lo que quiero que entiendas es que después de Dios, y por eso están esos versículos ahí, después de Dios, y te utilizo la palabra de Dios, manifestado en 3 personas. Después de Dios, no hay seres más poderosos que ellos. Son los seres más poderosos después de Dios. Si tú me preguntas cuáles son los seres más poderosos del universo, creados, son ellos. Tú lo puedes ver ahí, sobre los querubines, sobre los serafines, sobre. Eso quiere decir, los únicos que están arriba de ellos es Dios, el que habita sobre los querubines. Es el que está arriba de ellos. Y después de ellos no hay nadie que sea más poderoso que ellos. Bueno, ahí es donde comienza el problema. De hecho, vamos a ver algunos versículos que te hablan acerca de los querubines. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, te dije hace un momento. Son los que dicen santo, santo, Señor de los ejércitos, santo, santo, santo. Ahí está. Entonces volvió hacia mí unos serafines con un carbón encendido. Esos son los seres en los cuales está Dios. Ahora hablemos de estos seres. Ok, ya sabemos que son los seres más poderosos, creados por Dios. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos seres son para cubrir a Dios. Para que Dios se te pueda acercar, los querubines se ponen entre ti y Dios. Ahí se ponen los querubines y los serafines. Dios vuela. Ahora, ¿cómo es Dios? Pues Dios tiene figura humana. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, o la imagen de Dios, ¿cómo es? La imagen de un humano, conforme a nuestra semejanza. Entonces, si tú me preguntas a qué se parece el Padre, pues el Padre tiene una figura humanoide, así como la de Jesús. Cuando le preguntó a la hermana Juanita a Jesús, le dijo, pues así como soy yo. Es como si fueran teates, vamos a decirlo así. No lo entiendo, pero nomás te digo como si fueran. Ok, estos seres parecen humanos, parece un humanoide, el Padre parece un humanoide y vuela. Obviamente Él no necesita alas, Él vuela. Él está por encima de la ciencia, así como también lo está el Hijo y así como también lo está el Espíritu Santo.
Están por encima de la ciencia. Ahora, el Padre puede flotar, puede desplazarse. ¿Y qué hacen los querubines? Lo envuelven. Los querubines y los serafines fueron creados para estar junto a lo que llamamos el Padre. Junto a aquel que se manifiesta en luz inaccesible, para aquel que es fuego consumidor. Lo envuelven como si fuera una esfera. Ahora, me encanta la descripción que hace de él Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Al profeta Ezequiel, déjenme buscar la escena para que la puedan ver. Al profeta Ezequiel lo llevan a ver a los querubines. Lo llevan a ver a los querubines. Bueno, no exactamente, lo llevan a ver a Dios, al Padre. Pero obviamente lo que él ve es a los querubines que están envolviendo al Padre. Y entonces él lo describe en Ezequiel, cuando él está viendo al Padre. Ahí están los versículos. Hebreos 12:29 nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Dios habita en luz inaccesible. Obviamente su situación es espantosa, es terrible. Dios es llamas eternas, como dice Isaías 33:14. ¿Quién dice puede habitar allí donde están esas llamas eternas? Su presencia es fuego, Él es fuego. Bueno, cuando Ezequiel lo llevan a ver a Dios, él obviamente ve fuego. Ahora, cuando tú pones algo muy luminoso, por ejemplo, si pones un foco aquí detrás de mi mano, ¿cómo se va a ver mi mano? Se va a ver roja porque la luz traspasa mi piel. Bueno, así se ven los querubines. Estos querubines vienen y envuelven la presencia de Dios. Hacen una esfera perfecta, ¿verdad? Está el Padre adentro, y cuando Ezequiel lo describe, ve el fuego que está ahí en un carbón de fuego encendido entre ellos, y ve a los querubines y te los explica. Dice que se ven rojos como fuego encendido. Vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 1, versículo 13. Dice: y cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su parecer era como carbones, dice él, carbones de fuego encendidos, como el parecer de hachones encendidos. Estaba caminando, discurriendo entre los seres vivientes, y del fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Esto me encanta, esa idea, porque te muestra, él está viendo a Dios, está viendo al Padre, y ningún ser puede estar tan cerca del Padre si no fuera porque lo están cubriendo. Lo están cubriendo. Estos seres superpoderosos de los cuales te estoy hablando están cubriendo al Padre. Ahí están cubriéndolo. Lo están cubriendo. Y lo que ve Ezequiel es ve algo muy caliente, algo hirviendo, un fuego adentro, y los ve resplandeciendo como si fuera un círculo. Y gloria a Dios que los querubines hacen bien su trabajo, porque tienen todas las alas ahí, con sus alas cubriendo al Padre, y no puede salir ninguna luz. Acuérdate que su luz es inaccesible, su fuego es fuego consumidor, no sale nada, no escapa nada de la gloria del Padre, pero sin embargo se ve hirviendo allí. Y lo curioso es que dice, y del fuego salían. ¿Qué dice que salían? Eso sí no pudieron evitar, porque el Padre es un dínamo. Están los querubines y alcanzan a salir relámpagos, así electricidad, porque es demasiado el poder, es demasiada la electricidad que alcanza a salir de la presencia del Padre. Ahora imagínate el Padre volando entre los querubines y los querubines ahí cubriéndolo y alcanzando a salir relámpagos, así, porque lo que está dentro es un dínamo, poder puro. Lo mismo tiene el Hijo y lo mismo tiene el Espíritu Santo. Así que tengamos temor. Alguna vez Jesús va a venir en la gloria de su Padre a la tierra, y la tierra va a ser destruida con el resplandor de su venida. Alguna vez Jesús va a mostrar su gloria. Siempre la ha tenido opacada, siempre la ha tenido velada, pero cuando Él venga va a mostrar su gloria y los seres van a ser destruidos con el resplandor de su venida. Así que Jesús también la tiene, pero no la muestra. Pero aquí el Padre la está mostrando, y lo que ves es a los querubines haciendo su mejor esfuerzo, y aún así alcanzan a salir relámpagos y rayos de su presencia. Pero luego lo que me llama la atención es lo que Ezequiel describe de estos seres. Ezequiel dice que estos seres van y vienen. Vamos a leerlo allí. Estamos en el versículo 14,
Ezequiel 1:14, dice, y los seres vivientes iban y volvían a semejanza de ¿qué? ¿A qué velocidad? ¿A qué velocidad van y vienen? Ahora, ustedes han visto los relámpagos, ¿verdad? ¿A poco crees que son luces que se prenden y se apagan? No, no, no. Lo que tú estás viendo es una partícula de electricidad que está volando o dirigiéndose a grandes velocidades de la Tierra o arriba. Lo que estás viendo es, eso que tú ves así solito, en realidad es el viaje de la electricidad. Lo único que vemos es un rayo que apareció, pero no nos dimos cuenta que voló a esa velocidad o que se dirigió formando esa figura que tú ves en el horizonte, pero se fue moviendo a velocidades increíbles. ¿A qué velocidad están volando estos seres? Ahora piensa. Ok, ahí está la esfera. ¿Quién está dentro? ¿Quién está dentro? El Padre. ¿Y a qué velocidad están moviéndose? Ahora imagínate, a esa velocidad se mueve Dios. Es el Padre el que se está moviendo a esa velocidad. Los querubines lo único que están haciendo es seguirlo. Lo único que están haciendo los querubines y los serafines es seguir al Padre, seguirlo. ¿Por qué lo tienen que seguir? ¿Por qué lo tienen que seguir? Porque si el Padre los pierde y la protección se queda a un lado y el Padre se va por otro lado, el Padre destruye todo lo que se encuentra a su alrededor. Entonces los querubines tienen que seguir al Padre a donde quiera que se va y moverse con Él a donde quiera parte que va. ¿Y a qué velocidad lo hacen? Ahora, ¿ustedes creen que el Padre le dice a la izquierda, a la derecha, vamos al frente? ¿Ustedes creen que Dios le dice? No. El Padre no les dice para dónde se va a mover. Los querubines y los serafines tienen que intuir para dónde se va a mover el Padre. Ahora imagínate a qué velocidad tienen que intuir para dónde se mueve Dios. ¿Qué te dice eso acerca de estos seres? ¿Tú crees que pueden intuir para dónde te vas a mover tú? Si pueden intuir para dónde se va a mover Dios, ¿tú crees que estos querubines y serafines pueden intuir para dónde te vas a mover tú? Si pueden seguir a Dios a la velocidad a la que Dios se mueve, ¿tú crees que estos seres pueden seguirte a ti a la velocidad que tú y yo nos movemos? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque fue uno de estos seres fue el que decidió rebelarse en contra de Dios. Uno de ellos. ¿Y quién es precisamente? El más fuerte de ellos. El líder entre ellos. El más inteligente. El más bonito. El más grande. ¿Y cómo es que quiso rebelarse en contra de Dios? Piénsalo. Este ser ha estado durante no sé qué tanto tiempo intuyendo para dónde se va a mover Dios. Es como si estás jugando un ajedrez. Si tú estás en un ajedrez y sabes que la persona contra la que estás peleando o contra la que estás jugando, sabes lo que va a hacer, si tú sabes para dónde se va a mover, pues tienes una gran posibilidad de ganar la partida de ajedrez porque tú sabes hacia dónde se va a mover. Estos querubines saben hacia dónde se va a mover Dios. Así que por algún momento este líder de los querubines llega a entender que él puede rebelarse en contra de Dios porque él sabe lo que Dios va a hacer. Antes de que lo haga, él sabe lo que va a hacer. Así que la rebelión de este ser no está tan descabellada cuando se ha pasado yo no sé qué tantos años, tal vez siglos, tal vez milenios, siguiendo al Padre para donde quiera que se mueva, está súper acostumbrado, sabe cómo es el Padre y sabe para dónde se mueve. Y dentro de su inteligencia llegó a entender que allí en el asiento donde el Padre se sienta, ahí en el trono de Dios, había un asiento vacío. ¿Qué dije que había? Un asiento vacío. Y durante esta semana, cuando hablamos acerca de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que en Apocalipsis, cuando te habla acerca de la mesa de los panes de proposición, tiene dos asientos.
Cuando Esteban levantó su mirada y vio al Padre sentado, ¿a quién vio a su derecha? O sea, 2 asientos. Y cuando te encuentras en el santuario, estaba los 2 asientos, la mesa de los panes de proposición que está hacia el norte, tiene 2 asientos, y delante están los 7 espíritus de Dios, o sea, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo a la derecha y el Espíritu Santo. En el mismo lugar santo. Por eso cuando San Pablo mandaba saludos en nombre de los 3. Y por eso cuando Jesús dijo que debes bautizar en nombre de 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Este ser se dio cuenta que uno de esos asientos estaba vacío. ¿Y sabes qué empezó a pensar? Ese asiento es mío. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de este ser. Vamos a abrir nuestra Biblia primero en Isaías y veremos cómo se llama. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? En nuestra traducción castellana le pone lucero, hijo de la mañana. Pero todos conocen su nombre, es Lucifer. Lucifer quiere decir lucero, hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿O cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Cortado fuiste por tierra. Tú que deleitabas a las gentes, tú que decías en tu corazón, y ahí está lo que él llegó a desear: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en Armoed, ahí en el monte de Sión me voy a sentar y voy a ser semejante al Altísimo. ¿Dónde digo que se iba a sentar? ¿Digo que se iba a sentar en el trono o junto? ¿Dónde digo que se iba a sentar? ¿En el trono o junto? Junto. Entonces, ¿qué quería? Quería el asiento vacío. Junto al Padre. Junto al Padre. Y voy a ser semejante al Altísimo. Pero tú y yo sabemos de quién es ese asiento. Esteban lo vio. ¿Quién estaba sentado en ese trono? ¿Quién es el que se sienta allí? Le decimos Jesús, porque así vino y se manifestó y así nos dijo que se llamaba. Pero Él es Logos. Él es el Verbo. Él es Padre eterno, Príncipe de paz. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿dónde estaba Emmanuel, Jesús? ¿Dónde estaba el Verbo en esa época cuando Lucifer llegó a desearse sentarse en ese lugar? ¿En dónde estaba? Bueno, estaba haciendo lo que más le gusta, caminando entre las criaturas, los seres que él había creado, como si fuera uno de ellos. El Verbo entre los ángeles, con un nombre que todos le hemos llamado, le llamamos el que era como Jehová. ¿Qué quiere decir Mijael? ¿Qué quiere decir el que es como Jehová? Pero no se veía como Jehová, ni se oía como Jehová, parecía un ángel más. Y de hecho no tenía cualquier cosa, le llamaban arcángel, que quiere decir el que estaba de jefe de los ángeles. Él estaba dirigiendo a los ángeles, pero los ángeles lo veían y pensaban que era otro ángel. Pero ahí es donde encuentras en la palabra de Dios, donde el Señor les dice: adórenle todos los ángeles. Ese es el momento en el que Dios revela que ese en realidad es igual a Él. Él es uno igualito a Él. Ya te conté, en la eternidad se pusieron de acuerdo. Pero llegó un momento por ese ponerse de acuerdo, porque Jesús no se manifestaba con todo el poder, porque Jesús no anda volando a velocidades de rayo, porque Jesús no necesita unos querubines que lo rodeen, porque Jesús no manifiesta su gloria, porque Jesús camina entre los seres creados. Los seres creados llegaron a creer que era igual que ellos. Y ahí es donde empieza todo.
Los seres creados no entendían que ese ser era algo distinto. Así como cuando Jesús vino al mundo, los seres creados de la tierra no llegaron a entender que Jesús era otra cosa. Y el Espíritu Santo, pues ese anda en todas partes y dale gracias a Dios que es invisible, porque si fuera visible, nadie diría nada. Estaremos todos así amarrados porque tendríamos la presencia de Dios allí y nos daría miedo actuar mal, no habría libre albedrío. Por eso nadie le ve ni le conoce. Y como consecuencia, los seres humanos estamos todos desfasados de lo que realmente es Dios. ¿Pero qué ocurrió? Vamos a Ezequiel, capítulo 28. Versículo 14 en adelante. Tú, querubín, grande, cubridor, yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, Armoed, en medio de las piedras de fuego caminabas, o sea, él guardaba las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Dice allí, y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé, dice allí, de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor, enalteciste tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Este ser era especial, ahí lo puedes ver en la pantalla. Dios le dio ciertos talentos. Elena G. de Juárez nos dice que podía cantar en 7 voces al mismo tiempo. Dirigía los coros, es un excelente músico, cantaba a 7 voces al mismo tiempo. ¿Qué cuarteto ni qué nada? Un septeto. Él solo era un septeto, él podía cantar a 7 voces. Tú y yo no podemos hacerlo físicamente, es imposible, pero él es un ser no humano, él es otra cosa, y él podía cantar 7 veces. Era un espectáculo escucharlo cantar. Además, él tenía un talento especial en 2 instrumentos. Hay gente que toca varios instrumentos, pero generalmente se especializa en uno, y ese es el que maneja de una maestría asombrosa. Lucifer, como le llamamos, él manejaba 2 instrumentos. Era maravilloso escucharlo manejar esos 2 instrumentos. ¿Cuáles eran los 2 instrumentos favoritos de Lucifer? Ahí están, míralos. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, cornelia, topacio, jaspe, crisólito, loonices, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores, quiere decir que es hermoso, es maravilloso. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti desde el día en que te creamos. O sea, el don maravilloso de Lucifer era escuchar sus tambores. Tú escuchabas los tambores de Lucifer en el cielo, querido hermano, y te quedabas arrobado. Era increíble. Y quiero que entiendas, en el cielo, tambores. Algunos nomás escuchan la palabra tambor y piensan que es el diablo. No, hermanos, los tambores estaban en el cielo. Lucifer los tocaba en el cielo y los tocaba para glorificar a Dios. Y créeme que Dios le llama primores. O sea, la música de Lucifer con los tambores en el cielo era primorosa. Que tambores sean primorosos, pues alguna vez en la eternidad podremos ver cómo tocaban los tambores en el cielo. Que a mí me encanta el tambor de paso, pero bueno. Tocaban tambores. Y creo que entiendas que no era nada más un solo tipo de tambor. Obviamente eran varios tipos de tambores. En otras palabras, a Satanás le encanta la percusión. Todo lo que es percusión. Es un experto en la batería. ¿Qué cosa es la batería? La batería es poner todas las percusiones juntas. Eso es básicamente. Era un experto. Y otra cosa era las flautas. En eso no tenemos problema los adventistas. Sí nos gusta la flauta. Pero nota, esos 2 instrumentos son sumamente hipnóticos. Tanto la flauta, hasta hay una leyenda por allí, la flauta de Pan, que te hablaba de un personaje ahí medio ficticio que tocaba la flauta. ¿Y qué pasaba con la gente? Se quedan hipnotizados, se duermen. Está el flautista de Hamelin, ¿te acuerdas de la historia? Lo contrataron para que se llevara las ratas, las hipnotizó con su flauta y se las llevó. Y como no le quisieron pagar, tocó la flauta, hipnotizó a todos los niños y se los llevó. Es parte de la historia. Pero
La flauta también es hipnótica. Es curioso que la iglesia adventista no le tiene miedo a la flauta. No, no pasa nada con la flauta. Acuérdate que también el diablo maneja la flauta. Es un experto en flauta. Los tambores, no, eso sí no. Pero la flauta nadie dice nada. Y los dos instrumentos son del diablo. No, hermanos, dije mal. Los dos instrumentos son de Dios. El diablo los usa. ¿Te queda bien claro eso? Nunca digas que el tambor es del diablo, porque el tambor no es del diablo. Escúchalo bien, la batería no es del diablo. Que el diablo la usa es otra cosa. Así como la flauta no es del diablo. La flauta ya estaba ahí desde el día en que fue creado. Eso es anterior a él incluso. Ok. El punto es que este ser es un ser especial y él toma la decisión de rebelarse en contra de Dios. Este ser. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, el Espíritu de Profecía nos dice que comenzó a hablar con los demás seres. Miren, a causa del tiempo ya no te voy a hablar de Daniel 10. No te voy a hablar de ese ser que vino con la armadura puesta, que casi hacía que Daniel se cayera de terror. Y los ángeles tienen que venir disfrazados para que nosotros los podamos ver, porque si no vienen disfrazados, nos morimos ahí en la presencia de ellos. El mismo Daniel, que estaba acostumbrado, no se podía ni levantar. Dice la Biblia que estaba así de rodillas temblando delante del ser ese, no lo quería ni ver. Y luego el ángel le pide disculpas a Daniel. Le dice, mira Daniel, discúlpame, tuve que venir así, porque tengo 21 días peleando contra el príncipe de Persia. Y no tuve tiempo de cambiarme, tuvo que venir Miguel a ayudarme. Y mientras Miguel está peleándose ahí, yo me pude venir así. Y no me voy a quitar la armadura porque después de que termine de hablar contigo, voy a seguir en otra batalla. Así que el ángel no tuvo ni tiempo de ponerse el disfraz, como los ángeles vienen todos disfrazados aquí con nosotros. Este ángel no se disfrazó, vino así como era naturalmente. Y cuando Daniel lo ve naturalmente, Daniel se quiere morir en la presencia de ese ángel. Y gloria a Dios que los ángeles se disfrazan para venir a ver con nosotros, si no nos morimos del susto. Pero bueno, este ser toma una decisión de rebelarse en contra de Dios. Y me brinco a todo esto porque esto ya se los mencioné. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió en Hebreos 1:6 nos dice que en el cielo hubo una reunión especial. Lucifer en algún momento sintió que él era mayor que Miguel, que él era más grande que ese ser que caminaba entre ellos. Él llegó a creer que él era mejor, que era más poderoso. Pero entonces el Padre los reunió y les dijo, como dice Hebreos 1:6, cuando introdujo al primogénito y les dijo, adórenle, ¿quién es? Todos los ángeles de Dios. Dado a entender, Él es igual que yo, Él es eterno, Él es igual. Y es el momento en el que les dice, Él es el que se sienta en este asiento, Él es. Y viene el momento en el que deciden crear este planeta, crear este mundo, un nuevo planeta, la creación del nuevo planeta. Por eso es que Jesús le dijo al Padre allá en Juan 17, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Y se está refiriendo a ese momento cuando el Padre lo metió a su presencia para que los seres del universo vieran que el Hijo puede estar al lado de la presencia del Padre sin ser destruido. Es algo que no habían entendido nadie, porque no había sido revelado hasta ese momento. Y fue ese momento en que los seres del cielo entendieron que Él, ese ser que estaba allí, era Dios. Era Dios. Ahora, esto no le gustó a Lucifer. Se sintió desplazado, se sintió engañado, se sintió defraudado. El Espíritu de Profecía nos dice que Miguel, en este caso Jesús, habló con él, el Padre habló con él, pero ya en su corazón estaba la semilla de la rebelión. Ese es el misterio de iniquidad, el conocimiento del mal estaba allí. Y entonces comenzó la rebelión, y la rebelión siempre es así.
comienzas a buscar aliados y comienzas a decir las cosas que no te gustan y empiezas a manifestar tu amargura. Todo comenzó con el egoísmo y lo comienzas a decir entre los demás. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que Lucifer toma la decisión y comienza a platicar con los demás seres del cielo. Y como resultado, a través de la historia, hay una guerra. Una guerra. Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9, nos dice que fue hecha una grande batalla finalmente en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles, y dice la palabra de Dios, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue echado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron arrojados desde el cielo, fueron arrojados de sus moradas, una tercera parte de los habitantes de las estrellas. La famosa guerra de las galaxias, ahí ocurrió, la famosa guerra de las galaxias. La guerra entre las estrellas, los seres creados por Dios, unos se unieron a Lucifer y todo terminó en una guerra. Una guerra definitiva en la que fueron expulsados de sus mundos, no se encontró lugar más para ellos y anduvieron por mucho tiempo, vamos a decir así, fuera de sus planetas. Aquí es donde entra el espiritismo. Hay un libro por ahí, libros de los gurús de la nueva era que se comunican con demonios. De hecho, aquí tengo conmigo una carta escrita por Lucifer mismo. En uno de esos libros. Si quieren se las leo, aquí la traigo. Donde Lucifer te cuenta la rebelión desde su punto de vista. Hay un libro que se llama Urantia Book, así se llama, o el libro de Urantia. Que cuando la gente lo leyó por primera vez y lo leen, dicen, ah caray, esto es lo que enseñan los adventistas. Y uno dice, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente espiritista, para nada. Pero ¿por qué el libro de Urantia se parece mucho a lo que nosotros enseñamos? Porque es la misma historia. Nada más que una te la cuenta el diablo y la otra te la cuentan los hijos de Dios. Pero es la misma historia. Cuando tú cuentas un choque, está el punto de vista del que chocó, del que es inocente, y está el punto de vista del que es culpable. Y generalmente las historias son muy parecidas, pero hay unas pequeñas variaciones. Y ya depende de ti a quién le vas a creer. Y esa es básicamente la idea. Miren, como qué tipos de libros te vas a encontrar hoy. Porque encuentras demonios en la tierra con nombres y apellidos. Sí, los gurús de la nueva era hablan con estos ángeles caídos. Hasta te los mencionan y siempre usan un juego de palabras en sus nombres. En vez de llamarse Satán, se puso Sanat, ¿verdad? Este es el libro de Urantia al cual te estoy hablando. De hecho, aquí está lo que los críticos dicen de este libro. Lo que los críticos dicen de este libro, por ejemplo, ellos te dicen, aquí abajo en amarillo, dice, Seventh-day Adventist beliefs influence the writing of the Urantia book. Están diciendo que las creencias de los adventistas del séptimo día influenciaron la escritura de Urantia book. Nada que ver. Nosotros no influenciamos para nada el libro de Urantia, ningún adventista se metió. Ellos dicen, pero es que hablan igual. Pues sí, ya te dije que hablamos igual porque estamos hablando de la misma historia. Pero no tenemos nada que ver con ellos. Y te vas a encontrar dirigentes del satanismo que te hablan acerca de diferentes cosas. Por ejemplo, te vas a encontrar con este sumo sacerdote de una de las iglesias de Satanás, este señor, que escribe varios libros. Y él es el que presenta la famosa carta de Satanás que está aquí en la pantalla. Y él agrega unas cosas, por ejemplo, ahí te dice que esta rebelión duró casi 100,000 años. No sé si es así, simplemente está allí y no la vamos a leer toda. Pero ellos te hablan acerca de la traición, te hablan acerca de la guerra, y mira aquí abajo dice, si lo quieres ver aquí donde está el para que veas contra quién fue la guerra, aquí, Miguel sabía, Miguel, ¿qué dice? ¿Contra quién fue la guerra? Interesante, ¿no? Se parece mucho a nuestras creencias, sí, porque estamos hablando del mismo evento. Pero bueno,
Esta guerra en el cielo terminó con la expulsión de estos seres, fueron arrojados por algún tiempo, anduvieron por allí, no tenían dónde hacer, pero en ese tiempo Dios estaba tratando de crear un mundo nuevo, planeta nuevo, nuestro planeta. Y este planeta iba a ser un planeta diferente. ¿Qué dije que iba a ser? Planeta diferente. ¿Cuál era el propósito? El propósito era poblar el universo con los seres humanos. ¿Qué te dije cuál era el propósito? Poblar. Todos los seres del universo, por alguna razón, Dios los creaba en grupo, en conjunto, pero aparentemente ningún ser se le había dado la oportunidad de hacerse más. Y si tú ves este planeta, en este planeta, hermanos, ¿qué cosa se reproduce? Te pregunto, ¿en este planeta qué cosa se reproduce? En este planeta todo se reproduce menos los malos, menos ellos. En este planeta todo se reproduce. Dios quería que los habitantes de este planeta se fueran. Y aunque en el universo hay millones de mundos habitados, prácticamente el vecindario está vacío. Hay tantos millones de sistemas estelares, estrellas, solares, llámale así, estrellas. Hay millones de mundos, hay millones de lugares en los que no hay ni un solo habitante. Hay millones de mundos creados y millones de mundos habitados, pero la mayoría del vasto universo está vacía. Así que Dios creó un mundo y le iba a dar la capacidad de hacerse más para poblar el universo con la simiente humana. Y mientras Dios estaba haciendo planes para crear este mundo, Satanás estaba haciendo planes para conquistar ese mundo. Y cuando el Señor puso en la tierra la pareja y presentó a Adán y Eva y les habló acerca de lo que iban a ocurrir, ya Satanás estaba haciendo planes para conquistar este planeta. Y mañana, cuando avancemos en esta historia, vamos a hablar acerca del planeta prisión, que es la conquista del planeta Tierra. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, al analizar la historia de la redención, no podemos menos que admirarnos de las cosas maravillosas que tú has hecho a nuestro favor, aunque no las merecemos. Ahora entendemos que estamos en medio de un conflicto cósmico, y que es este misterio de iniquidad el que está obrando en la tierra. Pero esta semana, Señor, queremos que tú te manifiestes entre nosotros, que el Espíritu Santo, que está cerca de todos nosotros, nos guíe al escudriñar tu santa palabra y podamos comprender lo que tú tienes allí para nosotros, que encontremos las verdades eternas de salvación. Bendice a cada uno de estos hijos tuyos, los pongo en tus manos en este día santo. Ayúdanos a regresar el día de mañana para ser educados en tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.